Hola a todos, en esta lección vamos a aprender a cómo realizar un cash flow o lo que viene siendo un estado de flujo de caja o de efectivo. Entonces lo vamos a hacer a través de dos estados financieros, que en este caso será nuestro pérdidas y ganancias, y por el otro será nuestro balance de situación. Entonces, muchas veces nosotros, sobre todo, nos vamos a fijar, ¿no? Porque por dinámicas de argot financiero nos fijamos mucho en un PIG o en un balance de situación, pero no tenemos en cuenta lo que es un cash flow. Y muchas veces no sabemos incluso cómo calcularlo. Entonces, la idea es, a través de esta información que tenemos aquí del P&L o del PIG o del balance de situación, vamos a trasladar toda esta información a nuestro cash flow. Aquí os dejo una sencilla plantilla, es muy intuitiva y de forma simple vamos a saber cómo trasladar esta información. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer es lo siguiente. Vamos a trasladar el net earnings, que es básicamente el resultado neto, lo vamos a poner aquí. Entonces, ¿esto dónde lo vamos a buscar? Lo encontraremos en el P&L. Como nos podemos fijar aquí, en el net result lo podemos coger, que es el resultado neto. Esto lo vamos a trasladar y lo vamos a arrastrar hasta el último año. Entonces, aquí tenemos las amortizaciones y esto es una cuestión muy importante. Y es que las amortizaciones no se consideran un flujo de caja per se, dado que no incide en nuestro cash flow. Por lo tanto, tenemos que realizar un ajuste en positivo a la hora de realizar nuestro cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillamente trasladar nuestras depreciaciones o amortizaciones que vamos a encontrar en el P&L, que las tenemos justamente aquí. Entonces simplemente vamos a ponerlo en negativo de nuevo porque ya está en negativo y lo podremos en positivo. Una cuestión relevante es que vamos a sobre todo trabajar con los años posteriores, dado que en el año anterior no tenemos datos y por consiguiente no podemos hacer el primer año, ¿no? Sabemos que el primer año lo tenemos aquí, el cash flow equivalente lo tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner como cash EOP, que es como el cash final. Vamos a establecerlo aquí, lo vamos a poner aquí, que fueron 120.000 euros y ahora sí podemos continuar con el ejercicio. Entonces, empezamos por los inventarios. Los inventarios básicamente es el stock, ¿no? Es decir, todas las entradas y salidas que tenemos en términos de stock o nuestro inventario. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a a nuestro balance de situación y decimos, ok, ¿cuál va a ser nuestro diferencial o las entradas o salidas de nuestro inventario? Bien, lo encontraremos sobre todo en el activo corriente, en la parte de abajo donde pone inventories, que está en inglés, pero son inventarios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos realizar este cálculo? Con respecto a los activos, cuando queremos calcular entradas y salidas de cash flow, siempre tenemos que empezar desde el año anterior con respecto al siguiente año. En este caso es mi inventario del año anterior, que son 91.500 euros, dólares lo que fuere, le resto los 5.750. Y ahora vamos a entender la interpretación de todo esto. ¿Cuál es la interpretación? Fijémonos que tenemos 85.750, ¿cierto? Entonces, significa que nosotros, de pasar a 91.500 a 5.750, nos hemos quedado que la diferencia son 85.750. Por lo tanto, es lo que hemos vendido en términos de stock. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillamente arrastrar esto y ahora mismo lo que tenemos es los movimientos de entradas y salidas de caja a tenor de nuestros inventarios. Vamos a realizar lo mismo, pero en este caso con el Trade and Other Receivables, que básicamente viene siendo nuestros sobre todo clientes, ¿no? Esos clientes a corto plazo que nos dejan a deber dinero y lo que queremos es ver la fluctuación entre los dos ejercicios, lo mismo que con los inventarios. Entonces volvemos a nuestro balance de situación y decimos, bien, ¿cuáles fueron nuestros clientes a corto plazo en términos generales? Fueron 220.000 menos los 320.000. Fijémonos que ahora se nos ha incrementado, por lo tanto, al incrementarse, digamos, ese saldo del mes anterior, del año anterior con respecto al año en curso, en este caso, que es el Year One, nos quedan menos 100.000. Eso significa que hemos dejado de cobrar, y aquí está la interpretación, y esto es clave,
hemos dejado de cobrar con respecto al año anterior 100.000 dólares, euros o la moneda de curso que toque. Lo arrastramos y volvemos a tener datos. Y así nos podemos fijar que, por ejemplo, cada año dejamos de cobrar pues 60.000 euros, 100.000 euros, 70.000 euros y así consecutivamente. Esto no significa que no lo vamos a cobrar, significa que es la diferencia del año anterior con respecto al actual en términos del saldo que tenemos en nuestros clientes, ¿cierto? Entonces es muy importante también, estamos haciendo esto sobre todo porque vamos a calcular el working capital. Y el working capital es un indicador esencial, sobre todo para ver si nuestros activos en el corto plazo son, digamos, superiores a los pasivos a corto plazo. Y ahí podemos observar la financiación a corto plazo entre esas dos magnitudes, entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y nos permitirá, digamos, ajustar nuestro cash flow. Entonces, continuando con la dinámica, vamos a coger y vamos a ahora tomar el Trade and Other Payables. Estos básicamente son nuestros pasivos a corto plazo, como acreedores, proveedores, etc. Entonces, vamos a ver cómo nos financiamos en este concepto o en esta magnitud. En este caso, haríamos lo contrario. Nos iríamos a la parte del pasivo corriente, donde tenemos el Current Liability, y decimos, ok, ¿dónde están mi Trade and Other Payables? Lo tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, ahora sí, del año actual tenemos que restarle al año anterior. Fijémonos que como yo ahora en el año uno supuestamente tengo 400.000 euros de saldo de mis proveedores y tuve 200.000 euros de saldo en el año anterior de mis proveedores a su vez, significa que yo no estoy pagando a esos proveedores de alguna forma u otra y por lo tanto tengo de más, por así decirlo, un diferencial positivo con mis proveedores. Es como que mis proveedores me están financiando 200.000 euros en el año número uno. Entonces, cuando arrastro, tenemos los resultados. Fijémonos que prácticamente cada año pues tengo resultados positivos. Esto lo que me viene diciendo es que tengo una buena financiación, o mejor dicho, nuestros proveedores nos están financiando en el corto plazo. Salvo en el año 4 que fue de menos 65.000 euros, en todos los años me estoy financiando a corto plazo con mis proveedores o acreedores. Y ahora sí podemos calcular el working capital, que en este caso, recordad, working capital también es el fondo de maniobra, si queréis lo podéis poner por aquí, en español. Por lo tanto, mi fondo de maniobra no es más que el sumatorio de todos los conceptos a corto plazo que hemos mencionado ahora. Son todos estos de aquí. Aquí tenéis la parte del IVA o el IRPF. En este caso nos lo hemos saltado, porque lo tenemos todo en Trade and Other Payables, es decir, en esos pasivos a corto plazo que son nuestros proveedores. Entonces, fijémonos que prácticamente todos los años tenemos un fondo de maniobra positivo, con lo cual nos va a mejorar nuestra tesorería. Lo que nos está indicando es que nos estamos financiando bastante bien en el corto plazo, gracias sobre todo a esos proveedores que no le estamos pagando. Bien, entonces, dadas las circunstancias, ahora podríamos calcular el cash flow from operations, que es básicamente nuestra caja con respecto a nuestras operaciones orgánicas del día a día. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Básicamente tengo que tomar nuestro beneficio neto, que es el net earnings, le tengo que sumar las amortizaciones, recordad, porque básicamente no es una salida o una entrada de cash flow, y a su vez le tengo que sumar el working capital. Entonces lo arrastro de nuevo y así me quedan los resultados. Pues muy bien. Con todo esto, yo tengo una caja, digamos, antes de pagar deuda, antes de pagar lo que viene siendo otra deuda a corto o largo plazo, de 199.500 euros. Ahora sí, vamos a calcular un elemento fundamental que es el CAPEX. Entonces, el CAPEX lo que viene a decirnos son el capital expenditure, o lo que es lo mismo, lo que nos gastamos sobre todo en los inmovilizados o en los activos no corrientes destinados, por ejemplo, a maquinaria, a elementos de procesos de la información, a elementos de transporte, lo que fuera. Sobre todo, pues destinado a eso, a ese CAPEX. El CAPEX es muy importante y es una métrica muy utilizada
a la hora de evaluar también empresas y muchas veces pues se utiliza como una ratio, ¿no? Un indicador clave a la hora de evaluar pues fluctuaciones de cash flow en determinados sectores. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? El cash flow relativo al CAPEX se calcula del siguiente modo. Vamos a tomar el saldo del año anterior de nuestros intangibles, le sumo los tangibles, en este caso, le resto el saldo del año en curso, de los tangibles y de los intangibles, y básicamente tengo que sumar, y esto es importante, que es como ajustar la amortización, porque la amortización no forma parte del valor, eh, por así decirlo, neto de nuestro CAPEX. Entonces lo que hago es tomo la amortización o la depreciación que la tengo aquí, del año uno en este caso, y ya está. Y con esto podría tener mi CAPEX. Ahora sí, continuamos con lo que viene siendo el free cash flow. Antes de nada, interpretación muy rápida de esto. Significa que básicamente yo cada año, en el año uno he pagado por inmovilizado, ya sea intangible o tangible, 159.000 euros, aquí 89.000 euros, aquí 89, aquí 150 y aquí 240. Son los desembolsos que hacemos en los activos no corrientes, sobre todo en términos de inmovilizado. Ahora sí, pasemos a la parte del free cash flow. ¿Qué es el free cash flow? Es sencillamente el sumatorio de tomando el cash flow from operations y le tenemos que también añadir el CAPEX. Ahora sí, ahora nos viene indicando nuestra, digamos, caja libre, por así decirlo. Esa caja libre es la que una vez cuento mis ganancias netas, hago el ajuste de las amortizaciones, me queda ese working capital a su vez, le quito el working capital, tengo el cash flow from operations y a su vez le ajusto el CAPEX, me queda la caja, por así decirlo, libre. Fijémonos que cada año es positiva. Y eso es, pues, como consecuencia, si tuviéramos que evaluarlo, por un lado, aquí, pues lo vemos claro, ¿no? Es básicamente porque el working capital es muy bueno, esa financiación de los proveedores que hemos visto anteriormente, y a su vez porque, bueno, tenemos aquí un resultado positivo, pero sobre todo, pues mira, tenemos esa financiación a corto plazo de los proveedores que nos ayuda mucho a la hora de mejorar cash flow, ¿no? Entonces, a partir de aquí voy a tomar nuevas magnitudes. Por ejemplo, el debt issue or repayment es básicamente las deudas que nosotros pagamos, ya sea en el corto o en el largo plazo. Para simplificarlo, como veremos en el balance de situación, aquí lo tenemos. Aquí solo he puesto las deudas a largo plazo. Entonces, lo que tenemos que tomar, nos vamos a la parte de non-current liabilities o pasivos no corrientes, y lo que tengo que tomar es básicamente la deuda, el long-term debt, a largo plazo. Entonces cojo el año actual, que es el year one, y lo resto contra el año anterior. Y ahora simplemente lo sumo. Antes de nada, si lo veis un poco complicado el visualizar los datos, pues simplemente os vais a View y aquí hacéis un Freeze of Panes, que básicamente vais a congelar el panel para ver al menos los años y pues, poder deslizarlos de forma más libre, ¿no? Entonces, básicamente lo que me está indicando es que yo me estoy financiando en el largo plazo durante los dos primeros años a razón de 20.000 y 30.000 euros, dólares o lo que fuere. Y a partir de el año 3 pues estoy repagando 40.000 euros de deuda y en el año 4 pues recibo 140.000 euros y en el año 5 pues repago gran parte de la deuda, ¿no? Es básicamente lo que nos indica. Es un dato bastante importante y lo tenemos que tener señalizado en el mapa. Ahora sí, vamos a ver Dividends and Equity Variations. Aquí básicamente lo que nos viene diciendo es si nuestra equity o lo que viene siendo el patrimonio neto ha cambiado o no con respecto al año actual y el anterior. O si nos estamos financiando con fondos propios. Para calcular esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos tenemos que ir al balance de situación de nuevo, nos vamos a equity
Y en equity decimos, ok, tomo el año en curso, que es el year one en este caso, o el año uno, le resto el año anterior y le resto del año en curso el resultado que me dio operativo o neto, perdón, del balance, del P&L, que es 3.750. Fijémonos que en este año no nos hemos financiado con fondos propios, dado que el patrimonio neto del año en curso con respecto al año anterior y ajustando el resultado fue cero. Por lo tanto, no nos hemos financiado. Como una métrica que utilizamos por diferencias de magnitudes para entender si nos estamos o no financiando con ese patrimonio. Pero, en cambio, aquí sí que nos hemos financiado con 1.250 euros, pero lo hemos revertido en el año número 3. Y en los años siguientes, pues no hay más financiación propia, ¿cierto? Entonces, continuando con el ejercicio, other liabilities, que son, digamos, otras deudas, etcétera, no tenemos nada en balance, que lo hemos visto, por lo tanto lo podemos saltar. Y finalmente tenemos el financial investment, que es como inversiones financieras en el corto o en el largo plazo. Fijémonos que este cash flow, este estado de cash flow es un poco más simplificado. Lo podemos incluso hacer más complejo, etcétera. Pero nos da una visión muy buena de la fluctuación de nuestra caja con respecto a cómo está yendo pues, el P&L, el pérdidas y ganancias, y por otro lado ese balance de situación. Entonces, con respecto al financial investment, lo que vamos a tomar aquí, nos vamos al balance de situación y decimos, ok, ¿qué es lo que tenemos en términos de inversión financiera? Como vemos, tenemos estos 12.000 euros. Entonces, como no varía, el saldo va a ser cero y por lo tanto no nos otorga ningún tipo no nos arroja nuevo cash flow o nuevas entradas o salidas de cash flow. Ahora sí, el net change cash, el net change in cash es el neto que nos cambia a tenor de nuestra caja. ¿Cómo vamos a calcular esto? Es sencillo. En este caso simplemente vamos a hacer un sumatorio de nuestra caja libre y todos los conceptos anteriores que viene siendo la deuda, los dividendos, otros pasivos y las inversiones financieras. Entonces lo que hacemos es el sumatorio, nos dan esos 60.000 euros, esto lo vamos a arrastrar porque ya lo tenemos calculado y sencillamente aquí el cash BOP es básicamente la caja inicial. Entonces la caja inicial no es más que la caja del año anterior. Lo único que tenemos que hacer es simplemente seleccionamos la caja del año anterior, esta la vamos a arrastrar y ahora podemos calcular la caja final. Recordar, el net changing cash es sencillamente lo que hemos calculado antes, pero bueno, lo ponemos aquí también si queréis. Esto lo arrastramos y ahora sí. La caja final no es más que el cambio neto de caja, que lo vamos a ver aquí, el cambio neto de caja, más la caja del año anterior, que son 180.000. Y ahora lo arrastramos y tendríamos toda la caja de nuestra empresa. Ahora esto es importante. Esto realmente en España sería, digamos, la cuenta 572 by default, ¿no? Por defecto, que es nuestra tesorería. En el caso de otros países, pues puede ser otra. Pero entonces, ¿cómo saber si esto efectivamente es correcto? Aquí haríamos una especie de check y diríamos, ok, si esto es correcto, si mi caja final es correcta, lo que voy a hacer es, cojo, hago un redondeo, un round, si queréis, pongo el número aquí, le voy a poner que esto es cero, que me lo redondea a cero y, perdón, que me lo reste de mi tesorería que tengo aquí. Estos son 180.000 euros. Fijaros que me da cero, por lo tanto coincide y efectivamente es correcto. Salvo en la parte de aquí que me dice que son 300.000 euros, que por alguna razón no me da correcto. Vamos a ver por qué. Tengo 410.000 y aquí tengo 110.000, ¿no? Entonces,
Aquí me puedo preguntar por qué no me está calculando correctamente, ¿no? Digamos, mi cash flow. Y es porque debe tener algún tipo de error, pero la idea es detectar este error porque básicamente no habíamos arrastrado correctamente la caja final. Y ahora sí. Ahora fijémonos que nos da cero, por lo tanto, significa que nuestra caja final está coincidiendo con respecto a la caja que tenemos aquí en nuestro balance de situación. Entonces, si queréis, aquí le podremos poner una especie de condicional en el que básicamente nos diga conditional format, nos vamos a destacar las celdas y lo que haremos será pues, decir, por ejemplo, que esto sea igual a cero. Si es igual a cero, pues pónmelo en verde. Nos vamos a formato, nos vamos a rellenar, que es fill, y le digo, pónmelo en verde. Ahora sí. Y si de lo contrario, pues no fuera cero, pues te diría, por ejemplo, si le quito esto, perdón, si por ejemplo le pongo aquí 5000, pues esto empieza a cambiar. Uy, perdón. Vamos a hacer una comprobación final. Simplemente que estos 180.000 euros, nos den esos 180.000, efectivamente. Con lo cual es correcto. Y con esto, básicamente, tendríamos nuestro ejercicio hecho. Y lo que hemos hecho ha sido trasladar toda la información del balance de situación, toda la información de nuestro pérdidas y ganancias a un tercer estado financiero, que básicamente es nuestro cash flow, y por aquí podemos perfectamente entender mucho mejor cómo son las fluctuaciones de mi cash flow y cómo básicamente está evolucionando, ¿no? Ese flujo de caja. Entonces, con esto acabamos y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima.